financieramente. Por eso digo, con o sin EPS Sura. EPS Sura se va, Sanitas se va, Compensar se va. Pero es que la financiación le queda al Estado, porque siempre ha sido del Estado además. Entonces esos son los problemas estructurales. Coyunturalmente, ¿qué ha pasado? Varias EPS que se han ido en el tiempo, que hacen que se trasladen usuarios a otras EPS que demandan mayor modelo operativo con la misma insuficiencia de UPC. ¿Sí ves? ¿Qué fue lo que pasó en el 2015? Que usted se declaró dice? La salud como derecho fundamental en Colombia. Eso fue una ley aprobada en el Congreso de la República. Y eso para efectos de ustedes, de las finanzas de las EPS, ¿los acabó? ¿Fue la gota que les llenó el vaso? No, porque mira que eso es desde el 2015. Se estableció como un derecho fundamental progresivo, insisto, Néstor, eso es lo que se traduce, es en que le vamos sumando coberturas y coberturas y coberturas cada vez más al sistema digamos, tenemos que responder con la financiación adecuada a eso. Doctora Llano, yo era plan complementario Sura y este año me cambiaron a este modelo de pólizas que, según le entiendo, me dice usted o nos dice usted, no se va a acabar. Pero ¿hacia dónde va este modelo? Se lo pregunto porque estas pólizas, imaginémonos en el segmento de los vehículos, pues sí, yo pago una póliza dependiendo del nivel de riesgo del vehículo. Yo actualmente en esta póliza del plan complementario que pago como unos 100.000, 120.000 pesos, ¿esto va hacia allá, hacia cobrarle al paciente por su nivel de riesgo, por su nivel de la magnitud de su enfermedad o no? Es decir, ¿vamos a tener tarifas diferenciadas? No por ahora, Víctor. El seguro, como te decía, funciona como una mutualidad, ¿cierto? Todos ponemos, digamos, la prima de la que tú hablas y al que se enfermó con una enfermedad catastrófica, el sistema le pagó 4.000 millones de pesos y al que no, pues no, ¿cierto? Ahora, en la medida en que la población se enferma más y gasta más, obviamente, ¿qué implica eso? Más recursos y obviamente unos costos distintos, pero todavía no hemos llegado al punto de que sea por persona. De hecho, lo que estamos viendo es que una de las maneras de gestionar este tema tan estructural es la creación de buenos hábitos que en un futuro sí impacten el costo de tu póliza. A favor. Sí. Doctora Juana, ¿cuántos de esos 5 millones de usuarios de la EPS tienen la capacidad económica para comprar un seguro privado de Sura, es decir, para migrar hacia la prepagada y adquirir ya sea póliza global Sura o cualquiera de los otros planes, Evoluciona, en fin, que ustedes tienen ya como seguro privado? No, es que en ningún caso los seguros privados reemplazan la seguridad social y el seguro, pues la EPS, la verdad, en ningún caso. No, pues todos tenemos EPS. Exacto. Y algunos tenemos medicina, y no todos tenemos medicina prepagada. Exactamente. Doctora Llano, ¿usted ve alguna relación entre el hecho de que ustedes, Sanitas, Compensar y Sura, le habían enviado una carta al gobierno hace un año advirtiéndole que iba a pasar lo que pasó? ¿O es coincidencia que en el chuchuchú cayeron las 3 que habían enviado la advertencia hace un año? No, es realmente, la advertencia era seria. Era una advertencia real y se concretó. Sí. ¿Y usted siente que no los tomaron o que el gobierno no lo vio como una advertencia seria? Nosotros a partir de ese momento tuvimos muchísimas conversaciones con el gobierno. El gobierno estuvo dispuesto a conversar con esta compañía. Fueron muchas las conversaciones. Lamentablemente no hemos llegado a resolver concretamente la situación. Sí. Doctora Llano, veo las cifras, los números de la EPS Sura que hoy publica El Colombiano, y venían con ganancias, con resultados financieros positivos hasta el año 2021. Y veo que en el 2022 y en el 2023 se agrava la situación, perdiendo en 2022 138.000 millones de pesos y perdiendo en 2023 221.000 millones de pesos. Así ¿Qué es. cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a que se perdiera esa senda de ganancias para ir a pérdidas tan grandes como las de los 2 últimos años, a la EPS Sura? A lo estructural que le contesté el padre Lineros, se le suma que el plan básico de salud creció en sus coberturas muchísimo, o sea, cubre mucho más. Entre el 2022 y el 2023 se aumentó un 13% lo que cubre, y entre el 2023 y el 2024 un 2% más. Y eso agrava la insuficiencia de la UPC. ¿Por qué aumentó el plan básico de salud en esos años? Por definición del gobierno. Por definición del gobierno nacional. Sí. ¿Eso es Ministerio de Salud? Sí. Claro. ¿Usted hablaba con frecuencia con el ministro de Salud?
como EPS Sura hablábamos con ¿Usted el le ministro. contó al ministro de Salud que esto iba a pasar? Sí. ¿Cuándo? En, digamos, en varias oportunidades. Es que fueron muchas las conversaciones. Desde febrero, que fue una, digamos, la más puntual, donde le dijimos al gobierno, estamos en esto, incluso pensando en un programa de desmonte progresivo. ¿Y qué les decía el gobierno? No, seguimos conversando en mesas de trabajo y nos dimos la oportunidad de tener varias mesas de trabajo meses más. Muy bien, escuchan ustedes, la doctora Juana Francisca Llano es la presidenta de Suramericana, responsable de la EPS Doctora Llano. Sura, esta mañana poniendo la cara, explicando el presente y el futuro para más de 5 millones de afiliados. La última pregunta, Víctor. Doctora Llano, una última pregunta. ¿Qué pasará con los centros médicos, con los doctores que trabajan para ustedes, los médicos, con el personal, las enfermeras, con todo ese personal tan querido de Sura, la gente administrativa? Seguiremos conservando nuestras IPS, Víctor, ese es nuestro plan. Se quedan con las clínicas y... Con nosotros tenemos IPS básicas, ¿cierto? Que es atención primaria en salud. Y esta es una compañía experta en salud, ¿sí? Y tenemos, como lo hemos hablado, pólizas de salud. En un trabajo por conservación del empleo de nuestros miles de compañeros de trabajo, estamos buscando cómo, digamos, permanecer con esa red de IPS. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes en la prepagada? No, es muchísimo menos. ¿Cuántos? Tenemos alrededor de 60.000 clientes, podríamos decir. Sí, o sea, pasan de tener 5 millones y medio a 60.000 pacientes. Uh-huh. Obviamente eso significará achicarse administrativamente, salir de médicos, ¿no? Salir de enfermeras. Pero en este momento lo que te digo, Néstor, es que estamos trabajando en nuevos modelos de negocio, en nuevas formas y transformación de roles en las que podamos cuidar esa empleabilidad. Vale. Pero ¿podrían convertirse eventualmente en gestoras de salud y vida si la reforma a la salud finalmente pasa en el Congreso? No, nosotros ya tomamos la decisión de un plan, ya de eso un no programa va. de desmonte progresivo. Ya se fueron. Ya Sí, se fueron, doctora no, Llano, están yéndose. Usted veía un programa de televisión donde preguntaban y decían última palabra, es decir, no habría nada en este momento que haga reconsiderar la posición de Sura, si hay un ajuste en la UPC, alguna decisión de última instancia del gobierno nacional, Sura no podría reconsiderar esta decisión y mantenerse en el mercado. Víctor, esperemos que eso pase y lo conversamos en ese momento. Sí, entiendo que pues eso quiere decir última palabra de momento en estas circunstancias. Doctora Llano, un gusto conocerla, gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes, gracias por la invitación. No, esto es tomarse el trabajo de aclararle a sus pacientes y a la gente que está preocupada, que la escucha en este momento diciendo, bueno, ¿y yo qué? Es que estamos jugando entre comillas, es con la salud de los colombianos. ¿Les puedo decir una última cosa? Por favor. A los oyentes. Claro. Sí. A todos los afiliados de EPS Sura, yo soy consciente y somos conscientes de que no es una situación fácil, de que hay mucha incertidumbre, nosotros también la tenemos. Han confiado en nosotros por 30 años y esperamos que sigan confiando en nosotros en este momento. Lo vamos a hacer lo mejor posible, de verdad, Néstor, por eso ahorita te corregí, todavía somos EPS Todavía Sura. están funcionando. Sí. Le va a sorprender, le voy a sugerir una cosa. Péguese una pasada por las redes sociales, que yo creo que en las redes sociales, con los comentarios que yo estoy leyendo, que me están enviando aquí, usted se va a dar cuenta la gente cómo valoraba lo que EPS Sura hacía, ¿no? Porque nos metimos en el cuento de que aquí tenemos un modelo de salud perverso, terrible, y yo creo que la gente está lamentando y valorando ahora que lo está perdiendo o está a punto de perderlo. Doctora Llano, gracias. A ustedes, muchas gracias Muy a amable. todos. Juana Francisca Llano es la presidenta de Suramericana, esta mañana en Blue Radio 709. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 10 minutos, y como estamos en momentos del chu, Víctor, le leo un mensaje de uno. Yo ayer estuve más enguayabado por este tema, Bueno, no, Néstor. yo sé, Fue un día muy, muy triste. También yo. Bueno, ustedes que están en Sura, pues tienen toda la razón. Yo también estaría muy triste y preocupado. Pero quiero leerle, Víctor, este mensaje.
Te habla el director médico, pues no voy a dar su nombre, te habla el director médico de una clínica importante y te digo, si bien es catastrófico el hecho de que las EPS estén en la posición en la que están, quebrándose, liquidándose o saliendo, más temprano veremos el chuchuchú de clínicas y hospitales. Uy, no. Si esto llega a pasar, estamos hablando, pues de la profundización de la crisis del sistema, no. crisis sistémica, y esperemos no llegar a ese ni lo punto, a esa pensemos, situación. Pero ojo que las condiciones estructurales que ella planteó van más allá de lo que se pueda estar haciendo en este momento. Es decir, es una cosa a la que hay que enfrentar con pensamiento complejo. Eso no lo puede sabe, hacerse con rapidez. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno, lo sabe lo que paga el gobierno. El gobierno dice es que hemos subido más que la inflación. No alcanza. De acuerdo, pero ¿y qué de lo que acaba de escuchar usted no es cierto? Que la expectativa de vida es infinitamente más alta. Es verdad. Usted hoy vive... Que hay nuevas epidemiologías, nuevas enfermedades por la pandemia, nuevas tecnologías. Hay nuevas tecnologías. Ella me puso el ejemplo del tratamiento del codo. Yo que pasé por ahí un tratamiento del codo, eso vale, ahí ya me comí lo de la UPC de este año. Que eso es... Todos los tratamientos contra el cáncer son costosísimos y hay epidemiología que hace que todos, absolutamente todos, tengan que pagar más por la salud, y como nos lo explicaba ella, una de las tragedias es que conforme iban colapsando pequeñas EPS o EPS mal administradas, pues estas EPS saludables, como era Sura, como Sanitas, pues recibían también pacientes con altos costos, y entonces pues esos altos costos se trasladaban sin que se ajustara el componente de la UPC. Pero mire, Néstor, yo sí creo que y la gran lección y también para mí, usted me dijo, usted que apoyó al presidente Gustavo Petro, es usted era de Sanitas, no prepararon nada, no sale, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo nunca estuve de acuerdo con la visión ideologizada de las EPS, que todos eran ladrones. Claro que sí hay corruptos, pero justamente cuando hay ese radicalismo, cuando hay esa visión que no permite ver los matices, los grises, los que lo están haciendo bien en medio de las dificultades, como es el caso de Sura, como es el caso de Sanitas. Yo pasé ya mi guayabo hace algunas semanas cuando pasó lo mismo con Sanitas. Pues lo que nos indica es que definitivamente este gobierno es el único en la historia de Colombia, y hay que decirlo así con todas las letras, es el único que ha dejado que se le colapse el sistema de salud en las manos. Todos los gobiernos han tenido dificultades, todos los gobiernos han tenido que hacer liquidaciones, han tenido que ajustar la UPC, han tenido que intervenir EPS, pero a ninguno se le ha colapsado el sistema como se le está colapsando a este gobierno. Y la razón es que a los problemas prácticos del sistema le metieron solo discusión ideológica y debate ideológico. Me gusta mucho, y eso Luis Ernesto, está saliendo muy mal para los colombianos, no para el gobierno. Me gusta para esa todos los pacientes del país. Uno solo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El presidente Petro está haciendo una reflexión, Héctor, un poquito diferente. El presidente Petro está diciendo, esto se arregla con la reforma a la salud. Yo no estoy seguro. Sí. La doctora Llano dice, pueden sacar a las EPS, pero la financiación. Claro, al final es de que la cuentas, plata no alcanza para pagar el derecho fundamental. El cáncer porque para es ilimitado, ¿no? Porque ninguna plata cubre lo ilimitado, lo que no tiene un fin y una lista de qué cubre y qué no cubre. Se cubre todo. Entonces, cuando se cubre todo, no hay plata que alcance. Ese es el concepto que nos explicó la doctora Juana aquí de una manera además muy clara. Y ella lo que dice es, más allá de que estemos nosotros, que estén las otras EPS, la reforma que está planteada no soluciona el problema. Claro, porque sigue siendo la plata insuficiente. No se soluciona el problema. Eso es lo lamentable. Y en cambio, de una solución, lo que hay es una crisis completamente provocada por el gobierno. Pero lo que acaba de describir María Consuelo, Néstor. Me dice un oyente, esto es exactamente como si uno va a una clínica y le dicen su tratamiento le vale 100 pesos. Y uno dice, no, me voy a otra clínica pública porque el tratamiento vale lo mismo en una clínica pública o privada. Sí, entonces, Néstor, no cambia la ecuación un nuevo Lo que acaba de describir María Consuelo, que es lo que dijo nuestra entrevistada, pues solo se resuelve de una de dos maneras, o ambas, poniendo que más plata, recortando servicios o beneficios, es decir, que la gente no pueda exigir todo lo que hoy exige en el sistema de salud, o poniéndole más plata. Eso que llaman un problema estructural
se resume de esa manera que yo lo estoy diciendo. De esa manera que yo lo estoy diciendo. ¿Y usted qué cree que está haciendo el gobierno nacional? ¿Cuál de las dos? No, ninguna de las dos. No está el problema es que el gobierno no está ofreciendo ninguna de las dos. Porque si dijera, hombre, es que nos valen mucha plata la cantidad de enfermedades y la gente vive más y los tratamientos y el cambio epidemiológico, tenemos que recortar los límites. Estoy de acuerdo. Usted dice, bueno, vaya y venga, pero estoy de acuerdo, Néstor. El gobierno no está proponiendo ninguna de las dos. Pero ¿cuál de las dos debería proponerse? ¿Queremos un sistema de salud más plata, menos bondadoso, digamos, del que tenemos, con menos cobertura? Pues yo no sé, si a mí me lo preguntan, y me imagino que si le preguntan a nuestros oyentes y dirán, no, ¿cómo me van a recortar lo hay que poner más yo plata. Tengo? No, Héctor, hay que poner más plata. La segunda es, ponemos más plata, y entonces, pues claro que la pregunta es de dónde sale. Esa es la pregunta. Por ejemplo, cada uno de nosotros aportamos al sistema de seguridad social porque tenemos la fortuna de tener un contrato laboral formal y aportamos al sistema actualmente. ¿Estamos dispuestos a aportar más? Por ejemplo, aportar 50% más. Héctor, a mí me toca pagar una suma, cualquier número. No, pero esto no es solo aportamos más. O podemos decirle al gobierno, redestine lo que usted está dándole a los subsidios, lo que está haciendo. Es decir, para eso es el presupuesto. Y ahí es donde el gobierno parece. Esa es la gestión que debe hacer un gobierno. Perfecto, entonces hagamos el túnel que va de Medellín a Urabá, o no lo hagamos y pongámosle esa plata a la salud, o ¿qué hacemos? Esa es la discusión de verdad. Si usted me pone el ejemplo del túnel, yo le digo, pues no financiemos primera línea, por ejemplo. Porque no sé qué será primera línea, pero no sé si será la primera línea del metro o a qué se refiere, pero lo que quiero decir es que aquí nos hemos concentrado en una discusión. Usted sabe a qué me refiero, pero le abono la ingenuidad. Pero le digo, mire, Néstor, es que nos hemos concentrado en la discusión, y yo creo que es equivocada, de si EPS, no EPS, participación privada o no participación privada. Y como dijo la doctora, ese no es el problema. El problema es que damos mucho y no nos alcanza la plata para eso. Déjeme decir una cosa, Néstor, que yo creo que es importante solo para ejemplificar, no me demoro. Es que hoy es 29 de mayo, ¿cierto? 29. Sí, hoy es 29. 29. Ayer la Corte Constitucional de Colombia publicó un comunicado cuyo título bastaría solo con leer el título para saber de qué se trata. Corte reiteró la jurisprudencia sobre la relación del derecho a la salud con el suministro de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación. ¿Sabe qué quiere decir ese título? Sí. Ese título quiere decir que la Corte le dijo a las EPS, reiteró, porque se los han dicho decenas de veces, que el paciente vive en un municipio cualquiera, en Simití, Bolívar, y tiene que ir a Cartagena. El transporte se lo tiene que pagar la EPS, que tiene que ir con su mamá. No, Héctor, es que sabe que yo creo que usted da en el clavo. Usted da en el clavo. Pero permítame, permítame, sí, Paola, pero terminar. ya le entendimos. Pero permítame terminar. Sí, señor. Le tiene que pagar los costos de alojamiento, de alimentación, al paciente, pero mire, al paciente, al acompañante, etcétera. ¿Y de dónde sale la plata? Así es imposible. Pero usted da en el clavo por una cosa, Ricardo, y le voy a decir entre otras cosas por qué. Porque efectivamente la pregunta de Héctor es, bueno, todos ganan, pero todos ponen, y cuando usted mira las cifras se da cuenta que el 54% está en el régimen subsidiado. Y acá, en cambio, solamente el 44% está en el régimen contributivo, es decir, aquellos a los que tienen un contrato laboral, la empresa les pone el 12% y ellos por su cuenta tienen que poner el 4%. Entonces, sí, usted dice, pero ¿cómo así? Y una vez más, es un sistema en donde los de enfermedades con altísimo costo, como nos ponía el ejemplo la doctora Juana, hay gente que se chupa 4.000 millones de pesos del sistema porque tienen enfermedades o terminales o cáncer o lo que quiera, y hay gente que nunca se enferma. Luego, entonces, como son aseguradoras, cogen la plata de los que nunca se enferman para pagar el tratamiento de los que sí se enferman. Algunos mensajes de oyentes. Aurelio, me dice el señor Fayad que el problema se arregla si dejan de robarse la plata. Esta es la teoría del presidente Petro. Petro. Yo honestamente no creo que la gente
de Sura se esté robando la plata. Yo no veo hoy... No es tan fácil. No creo. No. Es que, padre, lo que dice el presidente Petro termina siendo carrera. Claro, se vuelve una narrativa. Entonces, el señor Fayad cree que esto es una mano de ampones. Sí, lo que pasa es que el problema, Ricardo, me permito decirle al señor Fayad y a quienes están con la teoría de que es que se han robado la plata, lean por otro lado las experiencias de quienes han pasado por Sanitas, por Compensar o por Sura. Y yo creo que los que estuvieron en UCI durante la pandemia. Y yo creo que la experiencia, bueno, yo no estuve en UCI, pero me consta de muchas personas que han recibido a lo largo no solo de la pandemia, María Consuelo, tratamientos, medicinas. Tenemos un modelo de salud mejorable, claro que es mejorable. Todo es mejorable. ¿Es perfecto? No es perfecto, pero yo creo que es bastante mejor de lo que, a mí también de lo que creen algunos. ¿A usted cómo le fue? A mí también me estuvieron escribiendo, Néstor, algunos, incluso personas que han sido ejecutivos de EPS, diciéndome, no, es que también los que prestan los servicios también roban mucho. Seguramente hay de todo en esto, pero yo creo que hay una unanimidad. Aurelio, si usted me dice, ¿se han robado plata del sistema de salud? Sí, claro, pues, pero también en el gobierno. Y entonces, como el gobierno ha robado plata, ¿cerramos el gobierno? Claro, no, en eso estoy de acuerdo. Como hay olmedos y como hay corruptos en todo en este país, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cerrar todos los sectores? ¿A entregarle el sistema de salud a la politiquería, que es el botín de turno? No sé. Mire, usted se acuerda cuando los académicos que tienen un grupo que se llama los 14, pues, fundamentales del sector, dijeron, y las sociedades científicas dijeron, el problema de la reforma de la doctora Corcho y de la que vengan, es un problema de financiación del sistema. Y el gobierno no lo ha querido reconocer. Yo creo que ese es el problema de fondo, con EPS o sin EPS, ¿sí? Ahora, es importantísimo de todas maneras, y la doctora ya nos lo decía, que no suceda lo que está sucediendo con el magisterio, y es que no termine quien haga el papel de correr el riesgo en salud, como decía muy bien la doctora Llano, a quién ponerle la tutela. Entonces, estamos llegando a una situación en la cual el riesgo en salud se está desvaneciendo, como en el caso del magisterio, como en el caso de las EPS que van desapareciendo. Y el riesgo financiero también, no hay quien responda porque no hay plata. Pero yo quiero plantear una pregunta un poco coligada a esto que estamos diciendo. Señor. Ricardo, ¿será que detrás de la falta de plata para poder retroalimentar el per cápita, como se dice, la UPC, ¿será que detrás está rondando la sombra de la crisis fiscal del país? ¿Será que el gobierno no da plata o por razones ideológicas, como aquí se ha dicho, o realmente por razones fiscales? Quiero plantear una pregunta. ¿Es la hora de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salga y nos diga qué tiene que ver él con esto? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer. Porque si aquí hemos llegado al consenso de que el problema es de plata, lo dice Héctor, lo dice Paola, lo dicen los académicos, lo dice la doctora Llana, entonces el doctor Bonilla tiene la palabra. Al bate, doctor Bonilla. Esa teoría podría ser cierta en caso de que esto hubiera empezado a ocurrir hace pocos meses o pocas semanas, Aurelio. Sí, por eso, pero no, es que esto empezó desde que el gobierno del presidente Petro llegó el 7 de agosto. Es una decisión política. Empezó antes, Ricardo. No, esto es estructural. Esto es estructural. Empezó antes, porque la plata no alcanzaba desde hace rato. Perdón, pero el hecho de no reajustar la UPC más allá del índice de precios del consumidor es decisión de este gobierno. La reajustaron por encima, pero es que la plata no alcanzaba nunca. ¿Quién decidió que la plata en este momento alcanzaba menos que antes? Pues el gobierno, Héctor, usted sabe. Lo vemos con el caso de Sura. Pues la sociedad colombiana, pero además, es que el gobierno tampoco tiene una bolsa ilimitada. Es importante, Héctor. Al gobierno le dicen que haga el túnel del Toyo. El gobierno del presidente Petro amplió en un 13% los procedimientos y tratamientos en el Plan Básico de Salud en 2022 y en un 24% en 2023. Es decir, que amplió la cantidad de tratamientos y medicinas que tienen que asumir las EPS sin aumentar el precio de la unidad de pago por capitación. Pero además, Ricardo, lo más dramático es que la solución que plantea el gobierno, que es la reforma, mucho me temo que lo que va es hacer aún más costosa, porque es que abrir CAPS en todos los municipios de Colombia, empezar a llevar todos los aparatos que están en las ciudades y que, como lo dijo la Corte Constitucional, hay que llevar al paciente para que se atienda.
y sufragar esos gastos de la familia y del hotel y del transporte es menos costoso que abrir el tratamiento en donde están los pacientes, con lo cual lo que está planteando el gobierno va a ser inclusive más costoso que lo que hoy se plantea con el Ricardo, yo creo que ustedes dos tienen un poquito de razón. Voy a terminar esa discusión diciéndole, es cierto que la crisis viene desde hace mucho tiempo. Sí. Sería necio decir la crisis comenzó hace 2 años. Pero la solución, Héctor, la solución sí depende del gobierno de turno. Meterle plata o recortar los servicios. No hay más solución. Sí, y yo sigo con mi tema de la Corte Constitucional porque es que me impacta mucho, que es de ayer, ¿no? Un comunicado de ayer, pero yo abro el link del comunicado de ayer de la Corte que dice lo que ya conté, y hay unas ventanitas al lado, ¿no? Eso de temas relacionados que hay en todas las páginas web. Y lo que encuentro es lo siguiente, mire, hay como 6 o 7 noticias, y hay de las 7 noticias, 5 están relacionadas con el tema de salud, y una, por ejemplo, dice, la Corte le ordena al Ministerio de Salud instalar cámaras de videovigilancia en instituciones sanitarias. Entonces vaya sumándole, hay que poner cámaras en todos los consultorios y en todas partes, pues para, no sé bien cuál será el derecho que está protegiendo la Corte en este momento. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer si la Corte ha llegado a ese en el mismo tema, mire, dice también hay una responsabilidad grande de la Corte. No, pero hay cosas que no son necesarias. En el mismo tema dice, en la misma página, en la misma página dice, la Corte exhortó al ministerio y no sé qué, para que los familiares de los pacientes asuman el servicio de cuidador sin sacrificar tiempo y recursos. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que si a usted lo cuida su mamá, usted le paga, la EPS le paga a su mamá. Pero es que tenemos, entonces, la situación así se vuelve muy compleja. Usted da un punto muy importante, y es que aquí nos hemos dedicado a crear derechos, a garantizar derechos, y lo que está pasando es que esto iba a reventar en algún momento. Falta el principio de realidad. Los cuidadores, padre, los paga el modelo de salud. El aumento del busto para la señora lo paga el modelo de salud. Todo lo paga el modelo de salud. Gracias a las tutelas que falló la Corte. En algunos casos es necesario. Yo tengo el ejemplo, fui hace poco a Leticia, y entonces las personas allí tienen que esperar 3 y 4 meses para que les puedan dar un especialista, para que las pueda atender un especialista. Uno entiende que eso toca resolverlo. Ahora, la plata tiene que salir de algún lado. Pero vamos a lo mismo, ahí va el trasfondo. Hay dos realidades en la salud en Colombia. ¿No? Señor, ¿qué dijo Aurelio? Cirugía estética no la paga, ¿no? No. La reducción, si es reducción, por ejemplo, una condición de salud comprometida, con un asunto de salud, sí. No. Sí, pero si tiene que ver con un asunto de salud, sí. Estética no. Néstor, pero sí se han aprobado cirugías estéticas, claro que sí tienen que ver con su situación de salud de las personas. Que ronco, y entonces la medicina general, la de todos, la financiada por usted y por mí, tiene que financiarle el cambio de nariz a la señora, porque va y ronca, dice que eso es un tema de salud, entonces termina haciéndose la rinoplastia por cuenta del bolsillo de todos. Pero bueno, leo comentarios. Aquí se mencionó algo. Voy a terminar, Aurelio. Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales, para quienes quieran opinar ahora que hay otro chup. La culpa fue de los abogados y no de los economistas, ¿no? ¿Qué dice usted, Aurelio? No le entendí. Que entonces la conclusión del panel de hoy es que la culpa fue de los abogados, como dice Héctor Riveros, y no fue de los economistas. Por primera vez los abogados tuvieron la culpa ahí. No. 7:29 minutos. Néstor, pero mire, ahora se la valgo. La última, Luis Ernesto. Ahora que todos empiezan, claro, como esto está saliendo muy mal, todo el mundo empieza a buscar quiénes son los culpables, quiénes asumen la responsabilidad política. Y el gobierno ayer, el presidente salió a decir que esto era culpa del Congreso, del Senado, por haber hundido la reforma. A esa reforma le intentaron hacer todos los ajustes, desde su exministro de Educación, el exministra, su propio equipo de gobierno, la ministra Cecilia López, el ministro José Antonio Campo, todos intentaron hacer los ajustes antes de llevarlo al Congreso, no fue posible. En el Congreso insistieron los congresistas, a nada se dieron, todo con intransigencia, y finalmente, como no se dieron en lo fundamental, pues el Congreso hizo lo propio y fue rechazar esa iniciativa. Y ahora hay que decirlo con todas las letras, esto no es culpa del Congreso de la República, esto es culpa del gobierno de Gustavo Petro por su intransigencia, y especialmente
porque destruyó lo que había sin haber construido nada previamente. Está perfecto si quiere hacer un cambio. Si quiere hacer un cambio, prepárelo, alístelo, consensúelo, pero alístelo, no lo que está pasando con los médicos y lo que está pasando ahora con las EPS, Sura y demás, porque demuestra es simplemente improvisación. Y yo temo, Luis Ernesto, Néstor y María Camila, que vamos hacia un modelo en el que tenga billetico, tenga la forma de pagarlo, pues recibirá una muy buena atención de calidad en las mejores clínicas. Totalmente. Y el que no, pues... Totalmente de acuerdo. Lo que Dios quiera, el Estado quiera con esa persona. Un gobierno de izquierda para los ricos. Esa es la gran contradicción de lo que estamos viendo, porque efectivamente solamente el que tenga plata para un seguro privado, para una prepagada, pues tendrá una atención oportuna y buena en salud. A mí esto se me parece, Néstor, acuérdese de la famosa frase de la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. Agosto del 2022, abro comillas. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Bueno, pues hicieron la crisis y hoy estamos pagando los platos rotos. 7:31. Esa frase de la crisis explícita se parece mucho al chuchuchú. Al chuchuchú. Claro, que comienza... Es que pareciera una estrategia, primero la crisis, después desacreditar a las EPS y luego el chuchuchú. La verdad es que me niego a pensar, María Camila, que el gobierno quería esta crisis. Lo que sí sé es que el gobierno podía dar la solución para que la crisis no se produjera. El gobierno, entre otras cosas, me recuerdan aquí que en algún momento, hace apenas un par de meses, decidió quitarle a la UPC 5%, ¿se acuerda? Sí, señor. 5% para los equipos médicos. Para financiar el nuevo modelo de salud. Y entonces lo que hizo, claro que quitó plata de la financiación de eso que era el problema estructural. ¿Sabe cuál es el problema? Que se va a morir gente. ¿Sabe cuál es el problema? Que gente muy necesitada va a pasarla muy mal. ¿Y sabe cuál es el problema peor, padre? Que esto no tiene una solución a corto plazo. Y entonces cada día esta crisis que estamos narrando, desafortunadamente, se va a agravar. Ahora son las 7:32. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Cayó otra pieza del sistema de salud en Colombia, otra EPS, se llama Sura EPS, o se llamaba, que es otra ficha del dominó de la salud, que tal y como lo había pronosticado el presidente Petro, ahora agrava la crisis de toda la estructura, de todo el sistema de salud. Es el famoso chuchuchú, muy viral hoy en las redes sociales, que se está haciendo realidad. Ese chuchuchú era la definición del presidente Petro hace apenas algunos meses de cómo iban a caer, como en efecto cayó Compensar, cayó Sanitas y ahora cae esta EPS Sura. Están perdiendo plata todas las EPS, el gobierno no aumenta suficientemente los giros a través de lo que se llama la unidad de pago por capitación, lo que paga el sistema de salud a la EPS por cada colombiano. Los pacientes vivimos más porque ha aumentado la expectativa de vida, hay más consultas, hay más tratamientos, hay más tecnología, los tratamientos son más costosos, hay nuevas enfermedades y especialmente porque tuvimos pandemia y todavía hay rezagos de lo que significó atender esa pandemia. Somos únicos e irrepetibles. Nadie es igual a nosotros. Eso es una gran riqueza. Lo disfrutamos. Pero además de eso, exige un gran compromiso, y es el de respetar a los otros. El respeto es esa certeza de que aunque el otro tenga características de pensamiento, de sentimientos, de acciones distintas a las nuestras, tiene la misma dignidad y por lo mismo vale lo mismo. Eso significa que tú y yo tenemos que aceptar y tolerar las diferencias y aprovecharlas también.
No podemos pensar todos iguales. No podemos creer lo mismo. Necesitamos, desde nuestra singularidad, hacer las propias acciones, los propios descubrimientos. Respeta al otro, en su pensar, en su sentir, en su creer, en su actuar. Que tus palabras, que tus acciones sean siempre de respeto. El gobierno ha aumentado el valor de la UPC, pero no suficientemente, y no es producto de una que se mal manejó y que cayó. Aquí todas están pasando por la misma crisis. Sura, que es la última, admite que si no se retira del sistema de salud, que es la figura que encontró para abandonar el sistema, la intervención del gobierno hubiera sido inminente, porque se quedó Sura sin indicadores para garantizar la atención y sin la plata necesaria. Vivimos en la sociedad de la desmesura. Todo tiene que ser vivido al extremo. No hay términos medios. Es más, se desprecia a quien intenta ser equilibrado. Se busca que los placeres no tengan fin y se vivan lo más intensamente posible. Lo mismo se cree que el sufrimiento tiene que ser excesivo y hasta se le adora en algunos casos. Por eso creo que es necesario volver a leer a Epicuro, ese filósofo del siglo IV que nació en Samos y fundó una escuela filosófica centrada en la búsqueda de la felicidad a través del placer moderado y la eliminación del dolor y el miedo. Sí, creo que es el momento de volver a entender que el placer es el único bien intrínseco, lo que significa que es valioso en sí mismo, teniendo claro que no se trata de cualquier tipo de placer, sino de aquellos que son moderados, duraderos y no causan consecuencias negativas. Debemos trabajar en todas las dimensiones de la vida para saber poner límites, de modo que el placer no se vuelva una adicción que nos destruya. Debemos entender que se puede vivir, que se puede poner un no, que se puede uno detener y que puede volver a empezar, y que se puede diferir el placer por un momento para luego vivirlo más intensamente. Se trata de buscar los placeres que los epicúreos llaman naturales y necesarios, y no centrarnos en aquellos que terminan esclavizándonos, como el lujo o la riqueza. Vivir un placer que nos deje libres, que no nos deje lisiados, que nos pueda acabar, hacer crecer y no acabar en la muerte. Creo que necesitamos trabajar más en estas ideas en la formación de los jóvenes, sabiendo que lo mejor es que tú y yo demos ejemplo de vida. No vale la pena arriesgarlo todo por un momento efímero que pronto nos dejará vacíos. Si no aprendemos a vivir en la moderación, terminaremos arrastrados por los síndromes emocionales de estos días, en los que no hay felicidad, aunque haya mucho derroche. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. 7:39 minutos de la mañana en Colombia, en Bogotá 13 grados la temperatura y sol en la capital del país. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
La primera línea hizo terrorismo en Bogotá durante el estallido social. Lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá a través de una sentencia que dejó en firme las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:40 de la mañana, bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Vamos a arrancar en España porque el Fútbol Club Barcelona finiquitó el contrato de Xavi Hernández, ya lo hizo oficial, y además la presentación de su nuevo entrenador Enrique Rodríguez desde Madrid en España. ¿De quién se trata? Daniel Angulo, buenos días. Pues como estaba previsto, Hansi Flick es el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Firma un contrato de 2 temporadas que le vinculará al club blaugrana hasta el 30 de junio de 2026. Ha alcanzado un acuerdo con su representante y con quien se ha personado esta mañana en las oficinas del Camp Nou. En las redes sociales del club, este es el escuetísimo mensaje del nuevo entrenador del Barcelona. Culés, es el nuestro momento. Forza Barça. Por si alguno no entiende el catalán, culé es nuestro momento, Forza Barça. Esas han sido sus palabras en redes sociales. Coincide esta presentación, o mejor dicho, se produce apenas minutos después de que se confirmase también que el Barcelona y Xavi Hernández habían llegado a un acuerdo para la desvinculación contractual del que era hasta ahora entrenador del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. El acto de presentación, el de Flick, no tiene fecha, no será inmediato, ni será este miércoles, ni siquiera durante esta semana. De hecho, todavía no tiene fecha, Daniel. Muchas gracias, Enrique. Entre tanto, hablamos de la novia de América. Comenzamos con las buenas. Junior de Barranquilla cerró fase de grupos de la Copa Libertadores como líder e invicto después de empatar sin goles ante Botafogo en el Metropolitano. Con el empate, Junior se aseguraba la primera plaza y eso hizo. Incluso rotó a algunos de sus jugadores titulares, pero una mala noticia tuvo. Todo indica que perderá a uno de sus pilares para el determinante juego del próximo domingo por Liga ante Millonarios en el Campín. Se trata, pues, obviamente, de Víctor Cantillo. Justamente para el equipo capitalino, hablando ahora de Millonarios, terminó por fin el viacrucis de la Copa Libertadores. El embajador se despidió del certamen internacional con una derrota con goleada en Río de Janeiro, en pleno Maracaná, ante Flamengo, y es que desde el primer tiempo ya Millonarios perdía por 3-0. Al final fue ese el score definitivo y una imagen flojísima, una vez más, del azul en el escenario internacional. 2 errores defensivos y el acierto del rival acabaron con el embajador, que se despidió de Copa Libertadores sin ganar un solo partido, y ya tan solo le queda el partido del próximo domingo ante Junior de Barranquilla. Su objetivo, imagina uno, lo único será dañarle el caminado a Junior, con quien se ha instalado una linda rivalidad competitiva. En este grupo, finalmente, los 2 clasificados fueron Bolívar de Bolivia y Flamengo, que, ojo, podría ser rival de Junior en octavos de final. El Tiburón conocerá el 3 de junio a quien enfrentará en dicha instancia. Esos partidos serán a mediados de agosto. Mientras tanto, en la Copa Suramericana, lo más destacado, los goles colombianos. Rafael Santos Borré con el Inter de Porto Alegre. Sin embargo, su equipo perdió en casa con Belgrano de Córdoba y quedó eliminado. Y también convirtió Roger Martínez, que fue suplente con Racing. Su equipo derrotó 3-0 en esta oportunidad para clasificarse como líder de grupo, goleando a Sportivo Luqueño. Roger, que había sido suplente, entró en el segundo tiempo y marcó de penal. En los cuadrangulares de ascenso en Colombia, Real Cartagena derrotó 2-0 al Atlético Huila e igualó en puntos con Orso Marzo, que más temprano había goleado 4-1 a Tigres. Ambos comparten la punta con 7 puntos y 6 todavía en disputar. En otras noticias, a esta hora, Camila Osorio, la tenista colombiana, juega partido de segunda ronda de Roland Garros. Por ahora pierde 3-2, pero ha recuperado el quiebre. Está jugando con la tunecina Ons Jabeur, con quien tiene 2-0 abajo el historial de enfrentamientos. Tendremos mucho más para ampliar más adelante: la acción de la NBA, cómo camina la concentración de la selección colombiana de fútbol y mucho más. Por ahora les pedimos un permiso en Deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En un duro debate de control político, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, fue cuestionado por el Congreso de la República ante la falta de respuestas por los escándalos de corrupción en esta entidad. Carrillo empezó atacando a los congresistas citantes. Muchos aquí apoyaron al gobierno, que tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto. ¡Petro, Petro! Y ahora salen a decir: ¡maldito Petro! Hicieron campaña con este gobierno y ahora se rasgan las vestiduras. Le respondió el representante por el partido de la U, Julián David López. Mi querido doctor Carrillo, usted no destapó ninguna corrupción. Los que destaparon la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo dije hace media hora,
fueron los medios de comunicación. El representante Daniel Carvalho se molestó con Carrillo porque dijo que la corrupción venía del departamento de Antioquia. Dice además, con un grave irrespeto a mi departamento, que es que la corrupción viene de Antioquia. Digamos, ¿de quién viene la corrupción? Personas concretas. El señor Olmedo López. ¿Quién lo nombró? El presidente Gustavo Petro. La representante Catherine Jubinao. Yo tengo que lamentar como congresista y tengo que lamentar ante los colombianos el espectáculo tan deplorable que vino a hacer aquí el gobierno. Un funcionario que creyó que un debate de control político puede ser usado para hacer campaña política. Cayó otra pieza del sistema de salud en Colombia, otra EPS, se llama Sura EPS o se llamaba. Y para quienes están en otras EPS diferente a Sura, la doctora Ana María Vesga es la presidenta del gremio de las EPS. Doctora Vesga, buenos días. Néstor, buenos días para usted y todos los oyentes. ¿Cuál supone usted es la siguiente ficha del dominó, del chuchuchú? Néstor, la semana anterior le enviamos una carta al ministro de Salud expresándole nuestra preocupación por el lento avance de una conversación que se inició hace un par de semanas ya cuando estuvimos en presidencia y señalamos la urgencia de iniciar un recálculo de la unidad de pago por capitación del año 2024 que, como hemos dicho y demostrado, quedó subestimada para este año y ya empezamos el segundo semestre. Ahí le dijimos que frente a la situación actual, frente a la imposibilidad de las EPS de ser relevadas del riesgo financiero a través de la reforma, el retiro voluntario aparece como la única opción posible para las EPS. Ayer lo hizo Sura, después de un año de haber avisado al gobierno que esta situación podía presentarse y advertimos que pueden presentarse más. Desde luego, la situación, la decisión, el momento de cada una de ellas es propio de su decisión, no es una decisión gremial, desde luego que no, pero sí es esta la única opción frente al hecho de que las medidas financieras que deben tomarse para el sistema no se han tomado. Dice usted, ¿cuál es la única opción? Liquidarse, el retiro voluntario. Sí. O sea, es decir, ¿usted ve más entidades, más EPS pidiendo en las próximas horas el retiro voluntario? Probablemente, sí, señor. ¿Y cuál es la que usted ve en el radar? No, eso no se lo puedo yo decir porque eso atiende a los tiempos de cada una de las entidades y no sé si tampoco si en las próximas horas. Lo que sí le digo es que ya le expresamos al ministro desde la semana anterior que esta es la única opción para las EPS porque continuar con el nivel de pérdida que llevamos acumulado. Primer trimestre del año 2024 se acumulan pérdidas por cerca de 7 billones de pesos. No me diga, solo le pido, doctora Vesga, ¿no será la mía? Yo no sé cuál es la suya, espero que no sea la mía. ¿Aliansalud? No, señor, no. ¿No es por ahí? No vamos a hablar de particularidades. No, yo sé que aquí hay una línea delgadita entre la realidad y no crear un pánico innecesario, pero es decir, no es la última Sura, la EPS, que se va del mercado. No puede sostenerse un mundo para las aseguradoras cuando la realidad es que hoy estamos gastando 112 pesos de cada 100 que nos entregan. Eso es una realidad para todas, sin excepción. Entonces, el tema se hace muy crítico. Repito, ya se lo dijimos al ministro en una comunicación la semana pasada, de la cual le enviamos copia a la presidencia, a la Corte Constitucional. El retiro voluntario es la única alternativa, porque la realidad es que cuando nos acercamos al gobierno, inclusive para evaluar cómo transformarnos en gestoras, para continuar en el modelo, para seguir protegiendo a la población, lo hicimos no le voy a decir que con una condición, pero advirtiendo que si no se resuelve particularmente el tema de la UPC para el año 2024 y se hace un correcto cálculo, es imposible continuar y nada de eso ha sucedido. Entonces ya hicimos ese llamado al gobierno, el retiro aparece como la única opción posible. Los tiempos y quién será, eso es decisión de cada una de ellas. Claro, pero doctora Ana María, usted las agremia a todas. ¿Cuál tendría la capacidad de recibir pacientes? Porque las que están intervenidas por ley no podrían hacerlo. Ya Sura hace la solicitud de desaparecer. De las que están en ASEMI, ¿cuáles tienen la capacidad de recibir la totalidad o algunos de esos 5.300.000 colombianos? Muy pocas. La totalidad le diría que ninguna, porque
porque realmente nosotros agremiamos 11, tenemos 4 intervenidas, 2 que ya anunciaron su retiro, el universo se va restringiendo, y dentro de las que quedan, que podrían ser probables receptoras, pues no podrían hacer una recepción masiva como está pensada. Y usted bien lo dice, hay otras EPS intervenidas, no están en el gremio, que tampoco pueden hacerlo. Entonces, eventualmente una recepción parcial, pero pensar uno en que es que el gobierno tiene hoy a 7 de cada 10 colombianos bajo su gestión. O sea, si uno contabiliza ya la población eventualmente de compensar de Sura, habría 34 millones de colombianos ya en gestión del Estado. Yo creo que ya no vamos a hablar ni siquiera de traslados, ya estamos frente a la consolidación de un sistema público de salud, el regreso al Instituto de Seguros Sociales. Para mí 34, creo que eso es lo que está hoy, pasando. La cifra que usted tiene es 34 millones de colombianos controlados en un sistema de salud que dependen del gobierno. Si uno contabiliza las 2 que van por retiro, Sura y Compensar, serían 34 millones, sí señor. Entonces, doctora Vesga, pues la gente, o sea, los que estamos en Sura, ¿qué debemos hacer? Ni pensarlo, nos quedamos quietos y esperar a lo que diga el Estado y las indicaciones del Estado para ver quién me va a atender. Ni lo intento con otra EPS. A ver, lo que ha dicho Sure, yo creo que en eso las que anuncian un retiro voluntario, que yo creo que es la forma más responsable, más cuidadosa con los afiliados, dicen vamos a mantener la atención y el cuidado de nuestra población hasta tanto se autorice el retiro, el desmonte. Tendrá que ser la Superintendencia Nacional de Salud quien decida qué sucede con la población, pero yo sí creo que, como lo dijimos hace unos minutos, pues pensar en que haya quien pueda asumir esos, entre Sura y Compensar, son cerca de 8 millones casi, pues no hay una EPS que pueda asumir hoy 8 millones. Entonces, no sé si el escenario será mantener a estas EPS bajo otra medida, o simplemente, repito, es que estamos asistiendo ante realmente ya un modelo pues estatizado, público, donde ya el Estado, yo me pregunto si hasta en términos de reforma se requiere la reforma. El Estado ya tiene 7 de cada 10 colombianos bajo su gestión. Sobre eso quería hacerle la última pregunta, doctora Ana María, porque en el escenario actual, con más de 34 millones de pacientes atendidos por el Estado, ya con un servicio de salud público, ¿qué necesitaría hoy el gobierno para aplicar el modelo que tiene en su cabeza el presidente Gustavo Petro? Al final, bien o mal, no terminó por cuenta de la caída de las EPS, por cuenta de la implementación de decretos y resoluciones, implementando lo que él quería por la puerta de atrás. Sí, así es, porque la realidad es que lo que se requería en últimas para poder transitar a ese nuevo modelo, y digamos que la restricción, si lo podemos llamar así, que tenía el modelo era la existencia, el modelo de aseguramiento y la existencia de las EPS, que es lo que tenemos en el modelo desde hace 30 años. En este punto, la realidad es que pues por la vía de la intervención o por la vía del retiro, pues ese agente va desapareciendo lentamente. Entonces, en términos jurídicos, ellos necesitarían pues eliminar a las EPS del modelo o transformarlas en esto que ellos han llamado gestoras con unas funciones tímidas, pero controlar ya el modelo desde el Estado. Doctora Vesga, implementando por la fuerza lo que él quería y comprobando también por la fuerza la tesis que siempre expuso el presidente de que la salud es un negocio y que como negocio nadie está dispuesto a perder plata ad infinitum. Sí, yo creo que el gobierno expresó y ha sido consistente en 2 mensajes. Uno, en que los recursos no pueden ser manejados por el sector privado, y en que la salud no es un negocio. Lo que pasa es que yo creo que confunden el hecho del negocio con el hecho de que tiene que ser financiable. Y estamos viendo, y con gran preocupación, nosotros lo hemos señalado ya hace varias semanas, lo cierto es que existan o no existan EPS, el sistema tiene que financiarse correctamente. Y yo quiero recordar que pronto en enero o febrero, cuando ya estaba intervenida la nueva EPS, su interventor no tardó 2 semanas en decir la UPC no alcanza. Entonces,
La realidad es que el sistema con EPS, sin EPS, no se trata de que sea negocio, el sistema tiene que financiarse y hoy los recursos que se están destinando para la salud no alcanzan a cubrir el nivel de gasto que están consumiendo los colombianos. He llamado al ministro de Salud para conocer su opinión, especialmente su respuesta, sus soluciones. No hay allí ninguna respuesta tampoco. Doctora Vesga, gracias por estos minutos. Néstor, muchas gracias a usted y a toda la mesa. No es una buena noticia que Sura Víctor será la última. Todavía quedan otras piezas del chuchuchú por caer. Y la gente no sabe para dónde coger, Néstor. Ahí le estaba yo preguntando a la doctora Vesga y pues esperar. Víctor, yo le recomiendo. ¿Qué dice el gobierno nacional? Recomiendo, usted tome la decisión. Mi recomendación a usted es quédese quieto en Sura de momento, a la espera de qué responde el gobierno y de cómo se va a manejar, porque usted llega a salir corriendo y usted no sabe si a la que se va también termina igual o peor. No, y además, lo que nos decía la doctora Vesga, las otras que quedan, que están mal, no tienen la capacidad para recibir a 8 millones de personas en este momento, porque en la situación de Sura está a compensar desde hace unas semanas y entre ambas suman 8 millones de usuarios. Ninguna tiene la capacidad para eso. Véalo de la siguiente manera, Víctor. Usted estaba en una fiesta, ¿cierto? Digo, tenía una gran EPS. Le hago una muy metáfora. Le están diciendo la fiesta se va a acabar a las 8. Espérese un poquito, porque las fiestas que hay en el barrio también están que se acaban. Pueden ser peores, desafortunadamente. La imagen es si me acepta la analogía. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Álvaro, señor. Déjeme le leo este pedazo de una carta. Dice: por esa razón la reforma propuesta por el gobierno nacional es un error, porque no contribuye a mejorar la situación del paciente y por el contrario nos devuelve a la estatización de la salud que tantas veces fracasó en el pasado. Eso no es de ahora, es de 2013. Es contra la reforma que ha presentado Alejandro Gaviria como ministro de Salud. Es del candidato Oscar Iván Zuluaga. En 2013, Alejandro Gaviria presentó 2 proyectos de ley: la ley estatutaria de la salud y la del sistema. La estatutaria de salud se aprobó, que es la que consagraba la salud como derecho, y aumentó enormemente los costos. Que Alejandro Gaviria y todos los gobiernos de ahí en adelante, en estos 11 años, financiaron la salud. Y no les estalló el problema. No, al contrario, también es que sí se cumplió eso que decía ese candidato. Es decir, se estatizó el sistema, porque es lo que está pasando. 34 millones van a quedar ya en manos. Entonces sí se cumplió el riesgo. Bueno, como todavía, padre, como dicen los campesinos, habemos unos en la CPS. La expectativa es que va a pasar. Yo estoy todavía en la fiesta. Usted dice no me salgo. No, quédese ahí, padre, espérese un poquito. Espérese a que lo eche, que todavía no. Le anunciaron que la fiesta se acaba, sí, pero la fiesta todavía hay algo de música. 7:58 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno ha aumentado el valor de la UPC, pero no suficientemente, y no es producto de una que se mal manejó y que cayó. Aquí todas están pasando por la misma crisis. Sura, que es la última, admite que si no se retira del sistema de salud, que es la figura que encontró para abandonar el sistema, la intervención del gobierno hubiera sido inminente, porque se quedó Sura sin indicadores para garantizar la atención y sin la plata necesaria. Sura perdió el año pasado más de 220.000 millones de pesos. En los últimos 2 años ha perdido más de 360.000 millones de pesos. Y ahora, ante la crisis, la decisión, el balón está en manos del gobierno, que tiene que definir para dónde van los 5.300.000 colombianos que hoy están afiliados a la EPS Sura. La Superintendencia de Salud tiene a partir de esta mañana 35 días hábiles, es decir, hasta el próximo mes de julio, para definir el futuro de Sura y la solicitud de lo que se llama técnicamente el desmonte progresivo. Está comenzando 7:59 minutos. En este momento, el último día de juicio al expresidente norteamericano Donald Trump. Y va a ser un día clave para definir si paga 4 años de cárcel, que puede ser la condena, qué tanto lo afecta en su aspiración para volver a llegar exactamente dentro de 6 meses a las elecciones presidenciales de noviembre. En Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, estamos en estos momentos en la etapa de deliberación del jurado y esa deliberación podría tomar horas, días o semanas. Depende de ellos y depende del grado de consenso que alcancen, porque cualquier decisión que tomen debe ser unánime. Pueden declarar a Trump culpable o no culpable de los 34 cargos o culpable o no culpable de algunos cargos, pero eso debe ser unánime por los 12 miembros del jurado. Deliberarán a puerta cerrada, la discusión deberá ser liderada por uno de los jurados que será escogido por sus propios compañeros y deberán seguir una serie de instrucciones que el juez Juan Manuel Merchan, el colombiano, les dará en tan solo minutos. Cabe recordar que Trump enfrenta cargos por falsificación de registros contables para hacer pasar el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels como un gasto legal, cuando realmente fue un pago hecho para comprar su silencio y que ella no revelara que habían sostenido relaciones sexuales. Todo para Trump es un montaje y persecución.